Hey, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo un Geek, donde os traigo las últimas novedades del cine y la televisión. Hoy os voy a hablar de los estrenos más esperados de 2024, que prometen ser espectaculares y llenos de acción, aventura, comedia y emoción. ¿Estáis preparados? Pues vamos allá. Número 1. Poppy Playtime. Esta película de terror nos presenta a Poppy, una adorable muñeca que se convierte en la pesadilla de un grupo de amigos que se adentran en una fábrica abandonada. Poppy tiene un oscuro secreto que hará que nadie salga vivo de allí. Si os gustan los juegos de terror como Five Nights at Freddy's o el mismo juego de Poppy Playtime, no os podéis perder esta película que os hará saltar de las 7. Aún no se sabe la fecha exacta de salida, pero se prevé que sea para 2024, por julio o junio. Número 2. Detective Pikachu 2, la secuela de la película que nos hizo reír y emocionarnos con las aventuras de Pikachu, y Tim Goodman, que nos trae un nuevo caso que resolver. Esta vez tendrán que viajar por diferentes regiones de Pokémon y conocer a muchas criaturas increíbles. Además, habrá sorpresas y revelaciones que cambiarán la vida de nuestros protagonistas. Si os gustan los Pokémon, no os podéis perder esta película, que os hará sentir como niños otra vez. Esta aún no se sabe bien cuándo se estrena, ya que están entre 2024 y 2025, pero esperemos que sea 2024 a finales de este. Número 3. Inside Out 2 o Intensamente 2. Esta es la continuación de la película que nos mostró las emociones que viven dentro de nuestra mente y nos trae una nueva historia que nos hará reflexionar y divertirnos. Esta vez veremos cómo se enfrenta alegría, tristeza, ira, asco y miedo a los cambios que supone la adolescencia de Riley, que ya tiene 16 años. Además, conoceremos a otras nuevas emociones que también influyen en su personalidad y en su forma de ver el mundo. Si os gustan las películas de Pixar, no os podéis perder esta película que os hará reír y llorar a partes iguales, y fue una de las más vistas en sus tiempos. Esta se estrenará el 14 de junio de 2024. Número 4. Toy Story 5. Esta es la quinta entrega de la saga que nos hizo amar a los juguetes y nos trae una nueva aventura que nos hará vibrar y emocionarnos. Esta vez veremos a Woody, Buzz y el resto de los juguetes cómo se enfrentan a un nuevo desafío, la llegada de un bebé a la casa de los Bonnie. Además, habrá nuevos personajes que se unirán a la diversión y al peligro. Y si os gustan las películas de Toy Story, no os podéis perder esta película que os hará recordar por qué los juguetes son nuestros mejores amigos. Esta se prevé que salga en verano de 2024, pero se corren algunos rumores de que va a salir en 2025 debido a algunos retrasos. Esperemos que así no sea. Número 5. Gru, mi villano favorito 4 o Despiciable Me 4. Esta es la cuarta parte de la franquicia que nos hizo reír con las locuras de Gru y los Minions, y nos trae una nueva historia que aún no se ha revelado cuál será su rumbo, pero podemos especular un poquito sobre qué será. Una de las posibles tramas que se esperan es que Gru se enfrente a su hermano gemelo True, que quiere convertirse en el villano más grande del mundo, y tal vez Gru se una a los Vicious 6, el equipo de supervillanos que aparece en las películas de los Minions. El origen de Gru que se estrena este año, así Gru tendrá que volver a su antigua vida de villano para tener a su hermano y sus aliados, con la ayuda de Lucy, sus hijas y los Minions. Esta nueva película se estrenará el 3 de julio de 2024. Número 6. Sonic 3. La tercera parte de la película que nos hizo correr con el erizo más rápido del mundo, nos trae una nueva aventura que nos hará sentir la adrenalina y la diversión. Esta vez veremos a Sonic y sus amigos que se enfrentarán a un nuevo enemigo, el Dr. Eggman, quien está reviviendo a un nuevo personaje llamado Shadow que podemos ver en el final de la segunda película. Además de este, seguro que aparecen muchos nuevos personajes que se unirán a la velocidad y a la acción de Sonic. Y si os gustan los videojuegos o las películas de Sonic, no os podéis perder esta película que os hará sentir la verdadera velocidad. Esta nueva película saldrá el 20 de diciembre de 2024 y no nos dejará indiferentes. Número 7. Joker 2. La secuela de la película que nos hizo conocer el origen del villano más famoso de Batman, nos trae una nueva historia que nos hará temblar y fascinarnos. Esta vez veremos cómo el Joker se convierte en el líder de un movimiento de anarquía y caos en Gotham, y cómo se enfrenta a su némesis, el Caballero Oscuro, también conocido como Batman. Además, habrá sorpresas y giros que nos dejarán sin aliento. Si os gustan las películas de DC o las películas del Joker, no os podéis perder esta película que os hará sentir el terror y la locura del Joker. Esta película se prevé que será un musical, ya que sale él y Lady Gaga haciendo de Harley Quinn, por lo cual podemos suponer que esta cantará mucho. Y bueno, la película número 1 fue una obra maestra, así que seguro que esta también lo será. Su fecha de salida será el 4 de octubre de 2024, y todos iremos al cine a verla, ¿verdad? Número 8. Deadpool 3. Esta es una de las películas que más estoy esperando de 2024. La tercera parte de la película que nos hizo reír con el antihéroe más irreverente y divertido de Marvel, nos trae una nueva historia que nos hará disfrutar y alucinar. Esta vez veremos cómo Deadpool se une al universo cinematográfico de Marvel y cómo interactúa con otros personajes como Spider-Man, Doctor Strange o los Guardianes de la Galaxia.
Además habrá acción, humor, violencia y referencias a la cultura pop. Y si os gustan las películas de Marvel o las películas de Deadpool, no os podéis perder esta película que os hará reír y flipar con Deadpool. Además de todo eso, la aventura contará con Jack Human, quien hará de Lobezno otra vez. Tengo toda mi fe puesta en que esta película será una obra maestra y que a todo el mundo le va a gustar. Se tiene fijado el estreno de esta película el 3 de mayo de 2024. Número 9. Elio. Elio es un niño de 11 años que sueña con explorar el espacio y conocer a otros seres. Un día, mientras juega con su radio, recibe una extraña señal que resulta ser un mensaje de los alienígenas. Sin saberlo, Elio activa un dispositivo que lo transporta al Comuniverse, una organización intergaláctica que reúne a representantes de diferentes planetas. Allí, Elio es confundido con el embajador de la Tierra y tiene que asumir el papel de defender los intereses de su planeta ante las demás especies. Elio se hace amigo de algunos alienígenas como Questa, una cobra manta rayo, y Grigón, un gigante de 4 patas. Juntos vivirán divertidas y peligrosas aventuras mientras Elio intenta encontrar la forma de volver a la casa. Pero no todo es tan sencillo como parece, ya que hay fuerzas ocultas que quieren aprovecharse de la inocencia de Elio y de su poder como embajador. No lo he dicho, pero esta película es de Disney y Pixar, como ya habrás podido notar en la animación, y tengo bastantes ganas de que salga. El estreno de esta película será el 1 de marzo de 2024 y seguro que no te deja indiferente. Número 10. Madagascar 4. Esta es la cuarta entrega de la saga de películas de Madagascar. La película continuará las aventuras de Alex el león, Marty la cebra, Gloria el hipopótamo y Melman la jirafa, que tras escapar del zoológico de Nueva York y vivir en la isla de Madagascar viajarán por diferentes lugares del mundo. Aún no se sabe la sinopsis exacta, pero una de las posibles sinopsis podría ser que los 4 amigos, junto con los pingüinos, los lémures y otros animales, se embarquen en un crucero de lujo por el océano, donde disfrutarán de las comodidades y las atracciones. Y bueno, sin embargo su viaje se verá interrumpido cuando nos son atacados por unos piratas, que los secuestrarán y los llevarán a una isla desconocida. Allí tendrán que enfrentarse a nuevos peligros y desafíos y descubrirán que la isla esconde un gran secreto que podría cambiar el destino de los animales. Esto es solo una posible sinopsis ya que aún no está confirmada. La fecha de estreno de la película será en marzo de 2024, exactamente el día 8 de marzo. Número 11. Kung Fu Panda 4. Una de las películas que más estoy esperando es la de Kung Fu Panda 4, la cuarta parte de la película que nos hizo aprender el arte del Kung Fu con el panda más simpático y valiente de China. Y esta nos trae una nueva aventura que nos hará vibrar y emocionarnos. Esta vez veremos cómo Po se enfrenta a un nuevo desafío, convertirse en el maestro de una nueva generación de guerreros del Kung Fu. Además, habrá nuevos personajes que se unirán a la acción y a la comedia. Si os gustan las películas de artes marciales o las de Kung Fu Panda, que son buenísimas, no os podéis perder esta película que os hará sentir el poder y la sabiduría del Kung Fu. El estreno de esta nueva película será el 8 de marzo de 2024 y seguro que no te dejará indiferente. Además, espero que no se muera Maestro Shifu esta. Número 12. Shrek 5. Esta es la quinta parte de la película que nos hizo amar el ogro más tierno y gruñón de los cuentos de hadas, y nos trae una nueva historia que nos hará reír y divertirnos. Esta vez veremos cómo Shrek y Fiona se enfrentan a un nuevo problema: la llegada de los suegros. Además, habrá nuevos personajes que se unirán a la aventura y al humor. Si os gustan las películas de fantasía o las películas de Shrek, no os podéis perder esta película que os hará sentir el amor y la magia de Shrek. Además, el guión de esta película lleva ya bastantes años produciéndose en secreto y seguro que es una obra maestra como todas las demás películas de esta saga. El estreno de esta película será en algún momento de 2024, a no ser que la retrasen en algún momento, que bueno, espero que no, pero podría pasar. El estreno de esta película se confirmó después de la última del Gato con Botas, que nos dio una escena post-créditos donde podíamos ver cómo el Gato con Botas con sus compañeros viajaban a muy lejano. Número 13. Lilo y Stitch Live Action. Esta es una película muy famosa de Disney, la cual se ha ganado un live action que espero que no sea horrible como los muchos otros que han hecho. Esta película de acción real nos trae la adaptación del clásico de Disney que nos hizo conocer la amistad entre una niña hawaiana y un extraterrestre fugitivo. Veremos cómo Lilo y Stitch se conocen y se convierten en una familia, y cómo se enfrentan a las amenazas que quieren separarlos. Además, habrá música, humor y emoción. Si os gustan las películas de Disney o las de películas de Lilo y Stitch, no os podéis perder esta película que os hará sentir el Ohana. Mi opinión de esta película es que solamente espero que no sea horrible, que el CGI sea bueno y que Stitch no dé asquito. Se prevé que esta película se estrenará el 10 de mayo de 2024. Número 14.
Garfield. Esta nueva película de animación nos trae la adaptación del cómic que nos hizo reír con las aventuras del gato más perezoso y glotón del mundo. Veremos cómo Garfield y su dueño John se mudan a una nueva casa y cómo se enfrentan a los problemas que les causan el perro llamado Odie, la vecina Liz y el veterinario. Además habrá comida, humor y diversión, y si os gustan las películas de gatos o las películas de Garfield no os podéis perder esta película que os hará sentir el hambre y la risa de Garfield. Esta película será estrenada el 23 de mayo de 2024. Número 15. Arcane 2. Sé que esto no es una película y que es una serie, pero merece la pena nombrarla ya que será una de las mejores que habrán en todo 2024 seguramente. Esta es la segunda temporada de la exitosa serie de animación basada en el universo de League of Legends, y nos trae más aventuras de los personajes que ya conocimos y nos introduce a otros nuevos. Veremos cómo evolucionan las relaciones entre los habitantes de Piltover y Zaun y cómo se enfrentan a las amenazas que acechaban en el mundo de Runeterra. Si sois fans de videojuegos o de la fantasía, esta serie os encantará, además de que tiene una animación súper detallada y preciosa que puede ser perfectamente wallpaper en cada escena que tiene. Aunque no juegues al League of Legends, esta serie seguro que te encanta ya que es muy buena, tiene buena trama, buenos personajes y buena historia. Y esta se estrenará el cuarto trimestre de 2024 en Netflix. Y bueno, estas son las películas que más espero ver en 2024, espero que os haya gustado este vídeo y que os haya servido para conocer los estrenos más interesantes del próximo año y os vayáis preparando para ver las que más os hayan gustado. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. También podéis dejarme en los comentarios qué películas queréis ver vosotros y por qué. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego.